Buenos días familia, muchas bendiciones a todos, feliz lunes en esta preciosa mañana estudiando otra vez la Biblia en un año. Damos gracias a Dios por cada uno de ustedes, damos gracias a Dios por los testimonios que escuché ayer domingo en el servicio sobre la Biblia en un año. Continúen porque el Señor es bueno y el Señor está con nosotros y quiere que aprendamos su palabra para llevarla a cabo. No te quedes con eso, no te quedes sin hacer la palabra, sino en el nombre de Jesús actúa en la palabra de Dios, ponla en práctica en tu vida y verás cosas maravillosas. Hoy es el día número 200, ya estamos en el día número 200 de la Biblia en un año. Y vamos a estar estudiando Primera de Crónicas 28, todo el capítulo. Primera de Crónicas 29, del 1 al 30. Romanos 5, del 6 al 21. Romanos 15, del 1 al 5. Y Proverbios 19, del 18 al 19. Proverbios 19, 18 y 19. Y vamos a estar estudiando en esta mañana lo que dice el libro de Romanos. Así que vamos a estar estudiando lo que Pablo nos está hablando sobre la gracia y la ley. Y vamos a continuar hablando de esto. Así que nos vamos para el versículo 6, donde dice: porque Cristo, cuando aún éramos débiles a su tiempo, murió por los impíos. ¿Por qué murió Cristo? Por los impíos, por los pecadores. Esto es tremendo. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser alguno que osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Así que no hay excusa cuando te digan: no, pero yo soy tan pecador, yo estoy tan sucio. Ciertamente por ti murió Cristo y por mí también, porque todos estábamos llenos de pecado. Eso dice la palabra y lo vamos a estar estudiando hoy. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira, de la justa ira de Dios, de la ira venidera. Cuando tú recibes a Cristo, eres salvo de la ira de Dios. La ira de Dios se manifestará sobre los injustos y sobre los impíos, sobre aquellos que nunca quisieron escuchar este evangelio de Jesucristo y nunca lo aceptaron en sus corazones. Amén. Dice: porque siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. La muerte de Cristo trajo la reconciliación de la humanidad al Padre, reconcilió a la humanidad con Dios Padre. Dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre que fue Adán, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. La muerte entra al mundo a través de Adán. La palabra Adán significa humanidad. Quiere decir que cuando Adán peca, Adán pecó en pleno conocimiento, porque Eva fue engañada, pero Adán sabía, Adán pecó en pleno conocimiento, y por Adán, por ese pecado de Adán, entra la muerte a la raza humana y también todo el pecado. Quiere decir que el pecado original es desde el Edén. Amén. Ya ahí la raza humana está completamente bajo el pecado y la muerte, bajo esa maldición. Amén. Entonces dice aquí Pablo: por cuanto todos pecaron, todos, no estamos nadie exento de pecado. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, porque Moisés comienza la ley. ¿Ok? Aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Por eso a Jesucristo le dicen el segundo Adán, porque por un Adán entra el pecado y por otro Adán, el Redentor, entra a la redención del mundo. Amén. Pero el don no fue por la transgresión, porque si por la transgresión de aquel unos murieron, los muchos,
abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre que es Jesucristo. Aquí viene el contraste ahora entre la ley y la gracia. Y con el don no sucede como en el caso de aquel del uno que pecó, que fue Adán, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para la condenación. Pero el don de Dios, el don de Jesucristo, vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que como por la transgresión de uno, que fue Adán, vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, que es Jesucristo, vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como la desobediencia de un hombre que fue Adán, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de Jesucristo. Esto es tremendo. De uno, de muchos serán constituidos justos. La obediencia de Jesús nos trae la justicia y la desobediencia de Adán nos dejó a todos pecadores y bajo la ley de la muerte. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. ¿Cómo? ¿Cómo que la ley se introdujo para que el pecado abundase? Ahora se los explico. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Hacía falta que el pecado abundara para que entonces la gracia sobreabundara. Esto es poderoso, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por justicia para vida eterna. La gracia reina por justicia para vida eterna mediante de Jesucristo nuestro Señor. Así que la ley se introdujo para que el pecado abundase. Y la luz, la ley en sí misma, acuérdate que la ley en sí misma nos hace a nosotros pecadores, porque Adán, a través de Adán, llegó el pecado al mundo y entra en la humanidad. Entonces, si eso es así, entonces ustedes se preguntarán, bueno, pastora, entonces ¿para qué sirve la ley? Para que el pecado abunde. ¿Por qué? Porque la ley hace un contraste con la santidad de Dios y nos deja entender cuán pecadores somos. Pero lo que sucede aquí es que nosotros no podemos llevar la ley a cabo, y como no podemos cumplirla, entonces nos hacemos aún más pecadores. Esto es el por qué dice ahí que por eso sobreabundó el pecado. Y como sobreabunda el pecado, viene y sobreabunda la ley. Así que de esta forma, cuando nosotros comparamos lo que significa la ley y vemos que la santidad de Dios hace contraste, entonces ahí es donde todos los pecados salen a la luz. Entonces aquí dice Pablo que también reina la gracia, y vemos aquí un contraste tremendo entre un ejemplo de reinado de la gracia y el propósito de la ley. Y vemos aquí que la ley tiene que ver con la condición humana. Es imposible que el hombre cumpla con la ley. Es por eso que ahí nos encontramos con un choque, ¿verdad? Pero cuando vemos que dice que el reinado de la gracia, y aquí Pablo contrasta la ley con la gracia, vemos que la gracia reina para justicia y vida eterna. Que cuando abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Y si el pecado abundó bajo la ley, entonces sobreabunda bajo la gracia de Jesús. Y esto es bien importante porque dice que el pecado reina para la muerte y la gracia reina para la vida eterna y para justicia mediante de Jesucristo. Porque la gracia reina por la justicia, porque aquí vemos la idea donde vemos que habrá un desprecio por la justicia y la actitud casual hacia el pecado. Esto lo estamos viendo. La gente quiere seguir pecando y rechaza a un lado la justicia. Pero este no es el reino de Dios. La justicia de Dios y la gracia de Dios no te da una licencia para que tú peques, sino te lleva a la justicia de Dios. Es por eso que la justicia y la misericordia de Dios van juntas. Dios te hace justicia, saca a flote tu pecado, pero entonces viene esa gracia que sobreabunda para amarte, para quererte, pero tiene que haber un arrepentimiento. Dice que también la gracia reina para vida eterna. La gracia que Dios nos da
es algo interminable. La vida eterna no es cuando te vayas a morir. La vida eterna comienza ahora. Dios, a la vez que tú recibes la gracia de Jesucristo, que tú eres una persona justificada por Dios, tú comienzas a vivir en esa vida eterna, esa vida abundante que Dios te da. Quiere decir que la vida eterna comienza en el presente. La vida eterna tuya no es cuando te vayas con el Señor. Ya tú estás caminando, si tú has recibido a Jesucristo como Señor y Salvador, en tu vida eterna. Entonces dice que la gracia también reina por la justicia, y donde quiera que gobierne la gracia, el estándar justo de Dios se va a respetar. El temor de la persona legalista es que el reino de la gracia le otorga a los corazones malvados, a aquella gente que hacen iniquidad, aquellos malvados, aquellos malos, la licencia para pecar. Pero las escrituras no comparten esto. Las escrituras por ningún lugar comparten esto. La gracia no permite el pecado. Es más, el pecado es enemigo de la gracia. La gracia camina con la justicia. Lo enfrenta. Aquí dice que la gracia enfrenta al pecado directamente y va por encima del pecado para conquistarlo. La gracia no le da ni siquiera un dedo a la injusticia, sino que confronta el pecado con la unción de la cruz y la victoria ganada de la tumba vacía a través de la muerte de Jesucristo. Quiere decir que a través del pecado, cuando el pecado, una vez que el pecado es sacado a la luz, ahí llega la gracia y la justicia de Dios para redimirte y para levantarte. Así que recuérdate, aquí vemos el contraste entre la ley y vemos el contraste entre la gracia que reina a través de la resurrección de Cristo, a través de la gracia. Aquí vemos el amor de Dios a través de la vida de Jesucristo. Vemos la gracia a través de la vida del segundo Adán. Vemos la redención y la justificación a través de la vida de aquel que se llama el segundo Adán, que vino a darnos redención y nos vino a perdonar nuestros pecados y nos da hoy esa redención, esa justicia, ese amor en el cual nosotros abundamos para vida eterna. Así que agárrate hoy de esa vida eterna, y si no conoces a Jesucristo, acuérdate lo que dice la palabra. Él murió por ti cuando tú estabas aún enredado en tus pecados, cuando toda la raza humana, incluyéndome a mí y a todos nosotros, éramos pecadores impíos que no merecíamos nada. Ahí fue donde Él murió por ti. Es por eso que la salvación no es por obras para que nadie se gloríe, sino que es a través de la misericordia y el amor que tuvo Jesucristo por nosotros, para decir: yo soy el sacrificio perfecto que va a venir a entregarse por ti para hacer justicia delante de mi Padre, para reunirte otra vez con Él y llevarte al estado original, el cual el Señor creyó y puso y creó cuando hizo el Edén, y puso a Adán y Eva ahí para que nunca murieran y siempre tuvieran una relación con Él. Así que hoy es tu día de salvación. Te invito a que conozcas a ese Jesús que te amó aún cuando tú no lo merecías. Que el Señor me los bendiga mucho y nos vemos mañana nuevamente en la Biblia en un año. Hasta luego.